Mr. Moreno, it's my great pleasure and honor to interview you here in Escobar, Bogota, Colombia, February 23rd. It's around 4:20 p.m. Señor Moreno, es para mí un placer tener la posibilidad de entrevistarlo aquí en la sede de ASCOBE en Bogotá, Colombia, hoy 23 de febrero de 2015. Could you introduce yourself, your name, and your birthday and birthplace? Por favor, preséntese, díganos su nombre, su lugar y su fecha de nacimiento. Gracias, me llamo Jorge Guillermo Moreno Lara. Nací en un pueblo que se llama Pupiales, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. Nací el 16 de marzo de 1933. Perdón, un error. No es marzo, es agosto. Now you are good friend of Korea, but when you left for Korea, did you know anything about Korea? Usted es amigo ahora de Corea, Sí. pero cuando usted se fue para la guerra, ¿sabía algo de ella? Como de guerra en absolutamente nada, pero sí por el estudio durante el bachillerato en la geografía mundial alcanzaba a entender las naciones que estaban al otro lado de la cortina de hierro, hoy en día llamada Eurasia. Now, the director of Korean War Legacy Foundation in Colombia, Juan Carlos, is doing interview, but I just want to ask you several questions. El profesor quiere puntualmente hacerle algunas entrevistas muy puntuales, unas preguntas muy puntuales para que usted, por favor, conteste. So I want to ask you this question. What is Korea to you now? ¿Qué significa para usted Corea ahora? Hoy en día, por mi conocimiento en la guerra, después de la guerra, y por una dignísima invitación del gobierno coreano, hace 4 años fui a conocer la Nueva Corea. Si antes de la guerra conocía superficialmente por la historia, conozco físicamente en la guerra y después vuelvo a Corea hace 4 años a conocer la Nueva Corea. Para mí es, como nación, una de las naciones más pujantes en el mundo en las que yo haya estudiado en cuanto a su fortaleza, su pundonor y su decisión para seguir adelante. Corea hoy es un orgullo para el mundo y para nosotros los colombianos. Tell me about it. The answer, he's telling us about the Korea is a very good country. It's an honor to be part of the Korean War, and he had the opportunity to visit Korea twice, and he learned how the Korean people develop their country very fast, and he feel proud to be part of the Korean War. Now in Colombia, there is internal conflicts, and you fought in Korea. Korea is still divided, and we have internal conflict. What do you think about current Colombian conflicts based on your fights in Korea? Ok. Hoy en día, Colombia está sufriendo un conflicto interno. Corea, usted peleó en la guerra de Corea y Corea está aún dividida y permanece en un conflicto interno entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué cree usted o cuál es su opinión respecto al conflicto colombiano basado o el aprendizaje que usted adquirió de la experiencia en la guerra de Corea? A ver, desafortunadamente en Colombia llevamos muchos años más de que cuando se principia la guerra en Corea, y por conocimiento propio
la situación colombiana y la diferencia con la guerra de Corea, parece que las fuerzas militares del mundo deben de definirse precisamente en una forma determinante, como lo hizo Corea, y no como el sacrificio que está en este momento Colombia. Colombia es una guerra de guerrillas a donde ha ido lentamente en un descenso económico, cultural y en todos sus aspectos, pero que estamos precisamente los veteranos de la guerra de Corea, cuando llegamos a nuestro país, en caminar nuevamente por buenos senderos. Nos dejó grandes enseñanzas en ese momento, pero hoy todas las técnicas de guerra han variado, tanto en el mundo como en nuestro propio país. Okay. The Korean War gave them, his process was, they have the opportunity to learn many things about military field, about war, and about how they can work together with another armies in the country. He said that there is a huge difference between the Colombian conflict and the Korean conflict, because the Colombian conflict is a guerrilla conflict. It's not like a regular war where the enemy is in front of you all the time. But he said that the most important thing to learn is to see what people do after the Korean War and how Korean people develop their skills and education, technology and democracy and another thing that give them the opportunity to be where they are now. Excellent answer, isn't it? Muy bien. Very good. Thank you. My question is done. Gracias por ustedes, soy claro. You can stop or whatever you want. Now all yours. Thank you, professor. Voy a parar ahí un momentico. Señor Moreno, por favor, hábleme un poco de su familia antes de la guerra de Corea. Mi familia es una familia sencilla, pobre, no en la miseria, con formas de vida suficientes. Fui educado en el mismo pueblo donde nací hasta obtener en la primaria, luego salí de mi pueblo a otra ciudad a estudiar parte del bachillerato y la otra parte la terminé aquí en Bogotá. Y fui un muchacho, me parece que he sido, como dijera el presidente actual de Colombia, con una capacidad muy buena de captación e inteligencia, ser piloso. Y de allí un día X, estando con otros amigos, escuchamos en la radio que necesitaban los bachilleres en el ejército, en la Armada Nacional y en la Policía Nacional, en la Policía Militar. Yo me presenté a la escuela de suboficiales aquí en Usaquén, y allí sacaban para todas partes, pero yo no di la estatura ni para la Policía Militar ni para la Armada Nacional. Me quedé para seguir la carrera de suboficial para el Ejército Nacional. Estando como alumno, X días dijo el comandante de la escuela que quién quería irse para la guerra de Corea. En ese momento ya habían llegado unos veteranos de la guerra de Corea y estaban allí en la escuela, los cuales nos contaron algunas anécdotas. Unos nos animaban, otros nos desanimaban, pero ese día dijo el comandante: salgan al frente los alumnos que quieran ir a la guerra de Corea. Yo salí al frente siendo uno de los más pequeños y más jóvenes seguramente en ese momento, y así fue que al otro día nos presentaron al Batallón Colombia a continuar un entrenamiento
que duró 3 meses aquí en Bogotá, y luego nos marchamos para Corea. Salimos de Bogotá a Barranquilla, de Barranquilla a Panamá, de Panamá al Hawái. En el Hawái tuve la fortuna de quedarme más de los días necesarios en vacaciones. Me quedé del barco que iba para Corea. Estando a los 8 días en el Hawái, dijo por pregunta precisa a un capitán puertorriqueño que cuál era el camino nuestro, y dijo que el general MacArthur, comandante de las tropas del Lejano Oriente, había ordenado que todos los soldados de cualquier país que habían salido con destino a Corea debían de llegar, tenían que llegar. Así fue que a los 8 días de estar en el Hawái nos embarcaron a 37 militares puertorriqueños, cubanos, mexicanos, colombianos y panameños, tal vez, en unos aviones que en ese momento se llamaban los B-26, los que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. En esos aviones llegamos una tarde a Manila, las Filipinas. Ahí pasamos una tarde, una noche, luego nos mandaron a donde yo conocí por primera vez en mi historia, en mi vida, conocí el famoso Hércules. Yo vi que llenaron un tanque de guerra, armamento y un poco de soldados americanos, y a nosotros también nos embarcaron en ese avión y nos llevaron a Tokio, llegando como a las 11 de la noche, donde nos recibió un capitán que se llamaba comandante de enlace en Tokio. A los 22 días de nosotros estar ya en Tokio, llegó el barco con el resto de soldados de todas partes de Sudamérica que los habían recogido. Luego un entrenamiento allí en el Japón, como 15, 22 días me parece que fueron, y luego nos llevaron para Corea. Llegamos a Corea, no recuerdo la fecha exacta, a donde yo sentía cuando iba en el tren en el cual nos embarcaron, el tabletear de las ametralladoras, el rugir de los tanques y el estruendo horroroso de las bombas de la guerra de Corea. Así fue que caminamos un día, una noche, luego nos desembarcaron en un área que se llamaba área de reserva, que tampoco me acuerdo el nombre. Estando allí, pues con mayor razón ya el nerviosismo, de pronto el temor, de pronto el recuerdo de su padre, de su madre, de sus hermanos, de su tierra, pero decididos sí. Contábamos entre los otros compañeros que qué pasará, que qué nos pasará. Todos estamos decididos a lo que fuera, pero que tendríamos que seguir adelante. De eso sí nos ufanábamos siempre los soldados colombianos, que nos animábamos de los unos a los otros. No, compañero, no, hermano, sigamos adelante, lo que pase, a eso vinimos. Parte 2. ¿Sabía usted algo de la guerra antes de participar en ella? No, en absoluto no sabía de la guerra. ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando supo que usted se iba para la guerra? Pues sí, se pusieron tristes, se pusieron a lamentar y haciéndome muchas recomendaciones, y decían tener esperanza de que volverme a encontrar, como así fue. ¿Cómo fue ese entrenamiento que usted tuvo que afrontar estando ya en Corea? Fue muy pesado, porque llegamos en tiempo de invierno y el entrenamiento de las armas y en el propio terreno fue muy, muy duro, principalmente por el invierno. ¿Cuáles eran esas condiciones de vida del Batallón Colombia cuando usted llegó?
En general buenas, porque todos los soldados se encontraban felices, satisfechos de estar allá, contentos de lo que estaban haciendo y tristes porque ya habían perdido a algunos de sus buenos compañeros en la guerra. Dado que usted fue voluntario, cuéntenos cuál fue su motivación más importante para decidir participar en la guerra. Como dije ahora, yo era un muchacho inquieto, me gustaba estudiar y me gustaba, sí, ser belicoso de pronto, y lo más importante era conocer algo del mundo a cualquier precio, y esa fue una de mis motivaciones, ir a conocer el mundo. Cuando usted desembarcó finalmente en Corea, ¿cómo la recuerda en ese momento? Sí, trágico, porque ya lo dije, en Colombia ya había necesariamente una violencia en la cual yo aún no había actuado, y al sentir el cacarear, el tabletear de las ametralladoras, de los fusiles, de los tanques y de las bombas, sí sentí miedo, sí sentí un poquito como de temor. Pero después, cuando ya nos reunimos, nos desembarcaron, nos reunimos con los otros compañeros ya veteranos de estar allá, ya nos concretamos que todos teníamos que cumplir una misión, seguir adelante a cualquier precio. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles que usted tuvo que afrontar en la guerra de Corea? Tuve dos momentos. El 10 de marzo, el ataque al Cerro Oswaldi. Desafortunadamente, en la primera misión a mí me dejaron de reserva, pero como destruyeron el pelotón, el que fue a atacar al 180 fue aniquilado, yo fui uno de los soldados participantes de la escuadra de rescate, en la cual tuvimos que volver a enfrentar al enemigo para poder rescatar a los heridos y a los muertos que estaban en el cerro. Y el 22 del mismo mes me mandaron, días antes del 22, me habían mandado a un cerro que llamaba el Louis View, a donde estuve como unos 8 o 10 días, vecino a los Boldi. Y el día 22, siendo apuntador ya de ametralladora, me dieron la orden de que tenía que ir a relevar a la primera línea del cerro a los otros compañeros que están allá. Inicié mi traslado a las 2 de la tarde y llegué a las 5:30 de la tarde, dejando ya en el camino una cantidad de compañeros muertos. Yo alcancé a llegar a mi posición como tal, cargando mi ametralladora, pero mi amunicionador no llegó. Allá se encontraba un FA, recuerdo tanto, pero ya estaba doblado por tanto fuego que habían disparado. Había una cantidad de munición, una cantidad de granadas en ese búnker, y yo la ametralladora tuve que acomodarla como pude para poderme defender. Y en ese momento, cuando yo veo que venía munición, candela por todos los lados, y compañeros corriendo, heridos, miré hacia atrás. Cuando veo hacia atrás, como 5 o 10 muchachos en esa zanja de arrastre. Yo les decía, compañeros, arranquen, vámonos para atrás, vamos. Nadie se movió. Cuando yo ya fui vendido, agoté la fuerza de mi ametralladora, porque era de refrigeración por aire. Se recalentó y seguramente se torció, no hubo más. A pura granada hice mi retirada, de allí pisándole la cara, la cabeza, el estómago, las nalgas a mis compañeros, todos muertos o heridos en esa zanja, hasta alcanzar el búnker principal del comandante del pelotón. A donde llegué ya no existía gente allí, estaba solo y desbaratado. Al verme solo, yo me hice por allá en un rinconcito del búnker y solamente le pedí a mi Dios
que no me deje ni herido ni prisionero, que si tenía que morir, que me muera de una vez. Pasó un momento, digamos la balacera, cuando arranqué por una zanja más atrás, buscando el búnker del comandante de la compañía, que nunca lo alcancé, pero sí alcancé a unos oficiales que recuerdo tanto, a un teniente que le decíamos el Caimán Acevedo, a un teniente Caicedo Yacú, a un teniente Linares, a un sargento, cabo Leuro, a bueno, no recuerdo en este momento. Y desafortunadamente el Caimán Acevedo me decía, vea, soldados, ahí hay unos heridos, hay unos muertos chinos, prisioneros. No, yo no podía coger los prisioneros, porque yo sabía que estaban armados y estaban esperando. Entonces yo tenía, si yo había actuado en el cumplimiento de esa orden, no estaba dando esta información. Con eso quiero decir el resto. Y sigo. Y cuando hubo una cantidad de gente por encima de la zanja de arrastre, con unas cajas de munición aquí, con unos atones, todo lo que barrían al que lo encontraba. Entonces nosotros de acá también ya éramos 6, también levantamos nuestras armas y también hicimos un barrido. Pero el caso más doloroso en ese momento fue que el Caimán Acevedo, estamos así en la zanja de arrastre, cuando dice, ánimo colombianos que ya viene refuerzo. Y resulta que los chinos o los coreanos del norte ya habían llegado al cerro donde yo estuve el día anterior, al Westview. Ya estaban dándose candela ya. ¿Qué tuvimos que hacer? Cayó el teniente Caicedo Yacú primero, y después otro, no recuerdo cuál fue. Entonces optamos de que ya estábamos siendo los últimos en retirada. Nos retiramos porque todos nuestros compañeros, la mayoría muertos, todos heridos, y la fatalidad más grande fue ver cuando, de donde estábamos nosotros acá arriba, en esa falda del cerro, más abajo, estaba el búnker de hospital para los muertos y los heridos, para recuerdo ahí. Y el enemigo los detectó y les mandó bombas de napalm. Y eso salía, el fuego salía por la boca del búnker. Y salían los cuerpos de heridos y los muertos que se quemaron adentro, de los heridos, para así dando botes de esa ladera para abajo. Y la gente riéndose encima. Ja, 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 ja. Nosotros estábamos como a 15 metros. Entonces nos armamos de granadas de mano entre todos y ¡pum! Los lanzamos. También se fueron al patio de los inviernos porque saltaron y también se quedaron. Fue el último momento. No nos quedaba otra cosa sino retirarnos un poco más atrás al Westview. Al pasar la verte de los Boldi al Westview, yo me metí en esa zanjita allí cuando escuché la voz decía, no, sigamos atrás. Entonces yo también les dije, compañero, espérenme que yo también soy colombiano. Los seguí a ellos, con tan mala suerte que aquí en los Boldi, y esta era falda, aquí había una piedra inmensísima, y nosotros alcanzamos a pegarnos ahí debajo de una alambrada. Desafortunados que esa alambrada estaba minada con bengalas y se dispararon, y nosotros pegados ahí a la tierra cuando nos iniciaron a disparar en tiros directos. Seguramente un tiro directo cayó a una distancia prudencial, creo, y esa fue la que me hirió a mí. Me dañó el pulmón derecho, esquilas por este lado, izquierdo, perdón, por este lado, y cuando, pues, según los que me recogieron, estaba echando sangre por boca, nariz, los ojos, los oídos. Pero entonces, este soldado Leuro pasó por el lado mío y dijo, hombre, todavía está vivo. Entonces me arrastraron hasta esa piedra grandota, que estaba en un filito allí. Allí nos escampamos, como hasta las 2:30 de la mañana, o 3. A esa hora, ellos se fueron adelante, yo herido no pude caminar, me fui rodado,
a la otra, al otro vértice del Westview con otro cerro que estaba más atrás, un pequeño cerro. Hasta allí me acuerdo de ellos. Quedé herido. ¿Yo qué llevaba? Llevaba mi brújula, mi pistola y mi cantimplora, no más. Ya no llevaba más. Cuando amaneció, yo no podía dar un paso. Ese tiempo después del invierno, usted sabe, en Corea todo se seca. Es en invierno, pero allá se le caen las hojas. Yo me enterré por bien debajo de un poco de hojarascas y de ramas secas que habían, y ahí estuve durante el día oyendo el rugir de los aviones que ya venían a bombardear la artillería china y la artillería americana necesariamente, claro. Allí pasé ese día como hasta las 6. Yo siempre era precavido, por eso digo que era piloso. Detrás de los cerros donde nosotros estábamos, el Batallón Colombia, había un reflector. Por allá lejos, a no sé a qué distancia, en un cerro, alumbrando al cerro Osboldi, a esa parte de los Osboldi. Yo siempre lo veía por la noche. Y ese día yo vi esa luz allá y esa luz la seguí. Llegaron las 6 de la tarde y yo me empecé a mover. No subía porque sabía que estaban dándose candela por el cerro. Y no podía bajarme por las carreteras abajo porque por allá se oían los tanques también disparando y disparando y disparando. Entonces yo seguí por aquí por la falda. Llegó toda la noche, o caminaría, no alcanzaría a caminar más de unos 500 metros en esa noche. Al otro día volví y quedé estático. Al otro día yo estaba todo acabado, dije, bueno, bendito Dios, no sé, me tengo que morir. Cuando venía una patrulla de soldados americanos y venía uno adelante, el otro por allá, el otro por acá. Entonces cuando yo los vi agarrándose de las ramas, porque era una pendiente, entonces yo los llamé, les dije, soldados americanos, yo soy soldado colombiano, estoy perdido. ¿Sí? Y allí mismo me vieron. Entonces ellos dijeron que le levantara las manos. Yo que dije, no. Los identifiqué que eran americanos, dije, por lo menos llegará la razón a mi tierra, a mi madre, que estoy muerto, que estoy sepultado. Pues no levanté las manos y ahí mismo más cerca. Entonces, la placa que a uno le daban en Corea, yo la saqué y se la mostré. Se vino un soldado y se la mostré. Entonces ella dijo, son de Colombia. Sí, dije que estaba perdido. Entonces sacaron la cantina de agua, me dieron con unas pasticas y él se quedó conmigo. Y los otros 2 soldados siguieron. Más atrás ya venían como unos 8 o 10 soldados así. El otro se fue, me dejaron allí. Y allí me sacaron una camilla hasta por ahí como unos otros 800 metros o más. Ya había un puesto de salud que era de ellos. Un puesto de salud adelantado. Okay. Al mostrar la placa a los soldados, me identifiqué como soldado colombiano, que estaba herido. Ellos me sacaron a ese puesto de salud, a donde ya me quitaron la ropa, toda destrozada, llena de sangre, y me dieron medicamentos, digamos, me cambiaron de ropa, y de allí me sacaron en un jeep, en una camilla, hasta otro hospital más grande adelantado, a donde llegué ya en las horas de la noche también, allá a ese hospital. Allí vi cantidades de compañeros heridos y necesariamente de enemigos también heridos. Pues era un desastre. Esa noche sí vi gente amiga y gente enemiga supremamente grave. Allí amanecí hasta el otro día. Al otro día, con otros americanos y otros colombianos, nos recogieron en un helicóptero y me llevaron a Seúl, a la capital de Corea. Eso fue como a las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde de Seúl nos embarcaron en un avión y nos mandaron al Hospital Central de Tokio, a donde estuve 1 mes y medio.
en tratamiento. ¿Recuerda usted algún momento de paz o de tranquilidad que haya tenido la posibilidad de vivir en medio de la guerra? Sí, porque yo pensé en ese instante cuando me encontré solo y que pienso, digo y aseguro que solamente mi Dios, cuando uno tiene fe, lo hace. En ese momento, cuando yo ya salí de ese búnker y podía defenderme ya de alguna manera, creía en la vida. Inclusive cuando yo caminaba ya herido por estas laderas del Río, yo pedía a mi Dios que me salvara y me salvara, y me salvó, y creía en la vida. Y fuera de allí, después de la guerra de Corea, aquí en Colombia también tenía unos pases muy delicados. Sin embargo, tengo 81 años y quiero seguir viviendo. Cuando terminó la guerra de Corea, cuando terminó su servicio en Corea y usted tuvo la posibilidad de regresar a Colombia, ¿qué expectativas tenía y dejó para Corea y el pueblo coreano? Bueno, yo corrí con una suerte magnánima después, porque después de que estuve en el Japón, herido, yo volví al Japón. Estuve allí en la oficina de enlace, llamábamos a tiempo. Y después, de ahí de la oficina de enlace, volví nuevamente a Corea. Y tuve un problema supremamente grave. ¿Por qué? Porque como ya era herido, conocía el terror de la guerra y el efecto de la guerra. Me pusieron de centinela en una zanja de arrastre, que en un cerro estaba el batallón Colombia, la compañía B, la que pertenecía en este último momento, y del otro lado estaba la compañía C, y en otro cerro más abajo estaba otro batallón americano. Y yo vi que nuevamente venían los enemigos. Yo vi esa noche que nuevamente venían los enemigos. ¿Cómo los miré? Caían unas bengalas por allá ya lejos y se veía la sombra que se acercaba. Entonces yo di la alarma que venían los enemigos, y preciso esa noche mataron. El enemigo mató a la patrulla de escucha que estaba como a 200 metros o 300 metros adelante de la zanja de arrastre nuestra. Pero de la expectativa que queda de la guerra de Corea es que deja muchas enseñanzas a los hombres tácticos en la guerra necesariamente, los que entienden de la guerra y que reconocen qué efectos es la guerra y cuál es la producción en sí, para unos ventajas y para otros desventajas. La pregunta va relacionada con la esperanza que usted tenía para el pueblo coreano, es decir, con relación a qué esperaba usted que pasara con ellos. Entonces, la expectativa que usted tenía para el pueblo coreano, ¿qué esperanzas que... Bueno, a ver, yo dije en un principio que a mí me gustaba leer, y hasta cuando tengo ese alcance visual me ha fascinado leer. Yo leía ya cuando las guerras, no solamente la de Corea, sino la del Japón, a donde yo fui a conocer las ruinas del Japón, las guerras del Taiwán, las guerras de once, y a donde ha estado la guerra, más tarde ha estado una paz y un progreso. Yo decía eso, yo tenía un buen amigo, le decíamos Víctor, no recuerdo el nombre de él, un gran amigo coreano. Yo tenía muchos amigos coreanos y consejeros míos allá. Y ellos me contaban la historia de ellos, de sus papás, de sus abuelos, que habían tenido otras guerras y que siempre fueron fuertes
y guerreros, sino que tenían también unos enemigos muy poderosos. Entonces yo decía, no, pues de pronto esto puede surgir. Y las esperanzas que tenía de Corea que fuera a recuperarse, de ver esa denodada fuerza, actitud que ellos tenían de defenderse, esa agresividad, ese amor por su patria. Y cuando uno ve que una persona, unas personas, un pueblo, una nación, tiene ese grande empuje, hay que esperar un futuro mejor, porque está defendiendo lo suyo, está defendiendo su sangre, su ley. Y eso, desde eso decía yo, hombre, algún día de pronto esto, como el Japón, que hacía ya 8 años, 10 años, 9 años que había pasado el problema de ellos, y ya inicia a surgirse, entonces yo me hacía esa misma ilusión, esa misma idea, esa misma ilusión de Corea, para lo cual ahora entiendo las circunstancias favorables y desfavorables de la guerra. Fuera de eso, no solamente eso, por allá mismo, la del Viena, caso concreto, Viena han dividido, una guerra atroz, mortífera por todos los campos y los horizontes que le busquen, y los unos están súper bien y los otros están súper mal. ¿Y de qué Corea? ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida? Ese impacto es que, y yo lo sostengo, inclusive por allá hace unos 45 años, con la experiencia y el impacto que tenía de Corea, yo decía y recomendaba a algunos jefes del ejército colombiano que se determinara, como en el Taiwán, como en otras partes que hubo la guerra, una guerra de campo y no una guerrilla de guerrillas como la nuestra, porque era más favorable enfrentar a un campo que enfrentar a todo el campo. Ese es el impacto que me llevó, y yo lo aconsejaba aquí en Colombia, que se buscara al enemigo, detenerlo en X parte, radicarlo en X parte, para allí enfrentarlo, lo que ha sido imposible. Ese es un impacto de Corea. ¿Ha tenido posibilidad usted de regresar a Corea? Sí, tuve la gran oportunidad, tuve esa fortuna de ir a conocer la Nueva Corea, como yo siempre la he llamado, porque por invitación del gobierno coreano, que agradezco en alto grado, esta invitación, fui en julio, hace 4 años, al aniversario precisamente de los 60 años. Fui con todos los gastos pagos por el gobierno de Corea. Me recogieron en Cali, a donde resido. Llegué a Bogotá, de Bogotá a Los Ángeles, de Los Ángeles a Corea, cuando fuimos recibidos de una manera extraordinaria. Creo que todos los colombianos que hemos tenido esa oportunidad de volver a conocer la Nueva Corea, tenemos que estar agradecidos del gobierno coreano por ese gesto de simpatía. Y vimos necesariamente que sí, lo que Corea es hoy en día, como todo el mundo lo reconoce, una potencia pujante dentro de la historia del mundo. ¿A qué cree que se debe ese empuje coreano al que usted se menciona? Y yo creo que hay una o dos situaciones reales. El uno, el pundonor por defender su raza, y el otro, pundonor por defender su tierra. Dos cosas claves en la vida: el honor y a dónde vive.
Y de ahí para acá, el impulso que se dieron entre ellos, principalmente en la educación. En la educación, y de allí para acá, después de que haya un país con capacidad intelectual, es un país que se desarrolla vertiginosamente en todos los campos, en el económico, en el estratégico, en la economía y en la ciencia técnica. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que se firme finalmente la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur y quizá podamos hablar de una posible reunificación? Hay una experiencia que conozco, porque han pasado muchas experiencias para otros países que han estado en el mismo sentido. El último sentido es el de Alemania. Alemania, después de tener una guerra entre sí y quedar divididos padres e hijos, llegar a un sentimiento fraternal, de familiaridad más que de armas, para volverse a encontrar. Yo creo que la humanidad, sobre todo familiar, no puede estar toda la vida separados. Y esos eran los lazos que puede unir a Corea. Más no el ideal político ni la guerra. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la guerra de Corea? ¿El legado que nos deja la guerra? No, ¿O el legado de los veteranos? el legado de los veteranos de la guerra de Corea. ¿Qué le dejan los veteranos al mundo? Exactamente. Bueno, una experiencia en que nosotros, como seres humanos, tenemos que consentir las distancias del tiempo, porque si bien es cierto, hoy soy un técnico grande en X aspecto, mis hijos quisieran seguir ese camino técnico que me favoreció a mí. Pero por casualidad, todos los días de la vida se cambian las técnicas, las tácticas y de la misma naturaleza que nos enseña. Estamos cambiando, pero el legado es el honor. El legado es la personalidad, la condición y capacidad de seguir adelante. Así sea por encima de cualesquiera adversidad, como hizo la República de Corea. ¿Cuál sería su mensaje para las generaciones futuras que puedan ver esta entrevista? Decía yo ahora que nosotros los veteranos de la guerra de Corea, únicos en Colombia, el legado es que les dejamos el orgullo, la ilusión y el valor que tuvimos para decir que sí, sin necesidad de ninguna clase de presión. Y ellos se sentirán orgullosos de reconocer nuestro legado y de buscar en ese mismo legado otros horizontes, quizá con mayor conocimiento que nosotros mismos, porque las nuevas generaciones son de mayor alcance, de mayor capacidad intelectual y de pronto hasta espiritualmente. Esa es la experiencia que nosotros les dejamos a ellos, y la historia necesariamente que sí. Yo siempre, desde lo que llegué de Corea, y me ha tocado, por fortuna, ser invitado a Estados Unidos, aquí en Colombia, Cartagena, Barranquilla, Medellín, a Villavicencio, a donde ha estado el embajador coreano, el agregado militar coreano, las delegaciones como tal. Siempre he estado allí y siempre he dicho que nosotros tenemos que ojalá poder, y les pongo esa comparación, miren que un país tan pequeño, pero necesariamente con gente pundonorosa, mire lo grande que es. Y Colombia siendo tan grande y teniendo todas las condiciones,
Lo que le falta al pueblo colombiano es esto. Claro que hay otras condiciones diferentes que nos están deteniendo, ¿no? Usted lo sabe como colombiano. ¿Tiene algún comentario adicional que quiera agregar a esta entrevista? Yo no sé algo que me iba a preguntar sobre. Sí, a ver. De pronto, una de las preguntas, que cómo Corea podría satisfacer, no, la palabra no es verdad, podría favorecer, bueno, algo así, a los veteranos de la guerra de Corea. Ellos se han preocupado, lo que dijo el señor Holmes, por todos los veteranos, no solamente por los de Corea, sino por todas las 16 naciones que combatimos y las otras 5 naciones que también estuvieron presentes con apoyo, ¿sí? Que somos 21. Pero si hay una discriminación, digo yo, porque yo sé que ellos se han preocupado. Cuando yo estuve en Corea la última vez, estuve con yo le llamo el ministro de la Guerra y de la Paz, pero allá, ¿cómo es que llama el ministro desde aquí de Cartagena? Me identifiqué y hablé y dije y pedí. Yo pedí, soy realista, soy franco, porque yo siento en carne propia, y en carne propia más de mis compañeros que la mía misma, porque a Dios gracias del cielo, yo tengo una subsistencia definida desde hace mucho rato, pero sí hay una cantidad de veteranos de la guerra de Corea que quedaron locos, que quedaron esto, y ningún gobierno, ni de Colombia, ni de Corea, han preguntado por ellos. Precisamente hoy estaba teniendo una regata aquí con el presidente y los secretarios de la asociación, a pesar de que yo también soy de la mesa directiva, de la poca organización que se le está dando con relación a los más viejitos de la guerra de Corea, que están imposibilitados, que el que habló ahora dijo que era el más joven que había, y cuente cuántos años tiene 80 años, y de ahí para atrás, 85, 90 años, ya lo sabe usted. ¿Cuántos somos en Colombia? Somos 672, me parece. ¿Cuántos tengo yo en Cali? Como coordinador de los veteranos de Cali, donde nos han visitado el señor embajador, el agregado militar, el secretario de la Guerra y la Paz y otras, inclusive personas influyentes de Corea. Somos 107. Después de Bogotá está Cali. Pero todo el mundo me llama, bueno, Guillermo, ¿y qué dicen de nosotros? ¿Y qué hablan de nosotros? Hombre, ¿para qué? Cuando ellos han ido allá, invite a 30, 40, porque no se los puede invitar a todos, ¿no? Porque viven lejos, dispersos. Invito a 30, 40, 50. Hemos sido muy excelentemente bien atendidos por las comisiones de Corea. Pero hasta ahí, alguien le cuenta, señor, yo mire, yo estoy desesperado, ayúdeme, Corea. Yo quedé así en estas circunstancias porque hay gente inválida todavía. Hay gente inválida todavía viva. Y el gobierno colombiano, no voy a desprestigiar a mi gobierno, pero nos ha mentido. Nos ha mentido. No nos ha cumplido con algo que nos prometió y nos dio. A mí me llamó aquí a Bogotá, a X y X circunstancias, y nos prometió que tal y que tal y que tal, y nunca nos cumplió. Entonces alguien dijo, no, es que ustedes, perdone que sea realista, franco, es que ustedes no le sirvieron a Colombia para quedar así, le sirvieron fue a Corea, y por eso están así. ¿Ah? Esa es una de las cosas más horribles que yo puedo oír para los pobres que están allí. Pero que Corea nos ha ayudado,
y a quien tenemos que agradecer por lo menos su gallardía, su gentileza del recuerdo. Lo que yo dije en mi corto discurso, nosotros vivimos de gratos recuerdos y de las historias que quedarán para la historia de nuestros descendientes, que están orgullosos de tener un papá que fue, conoció y les dejó esa historia, pero hasta ahí. Pero también está ¿cómo es la de los descendientes? La Asociación de los Descendientes, Adebeco. ADEBECO, en quien aspiramos que continúe ese recuerdo basado en esa historia y que ellos la pueden engrandecer, tanto para Colombia como para Corea. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo, señor. No, todo Moreno. lo que usted quiera. ¿Le molesta el Yo- sol ahí un poco? Yo vine de Cali a eso, a decir una verdad mía, de mis compañeros, y lo que es Corea, que tenemos que reconocer, y de Corea esperamos muchísimo más, porque ellos, cuando estuvimos allá, yo le llevé un regalo al presidente, le llevé un regalo a los otros, estuve dialogando, fui al único colombiano en ese relevo que el presidente me condecoró. A los otros les mandaron la medallita donde estaban allí, pero a mí me llamaron allá, y porque yo los atendí muy bien en Cartagena, y allá me encontré con ellos, me saludé, tengo fotos, tengo recuerdos, me regalaron cosas. Gracias por compartir su historia, señor Moreno. En todo caso, compañeros, usted que es un intérprete, ¿usted de dónde es? ¿De aquí o de...? Colombiano. ¿Pero de qué parte? Bogotá. Ah, de aquí en Bogotá. Sí, aquí en Bogotá está como el 40% de los veteranos. El 60% está por fuera, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Villavicencio, en Cali, la mayoría después de Bogotá. Ok. Y si va por allá, ahí le dejo mi nombre, mi dirección, pregunte, llame por intermedio del que sea, y allá nos encontramos. Ok, gracias. Gracias. ¿Terminamos? Sí. Muy agradecido.